Bienvenidos al curso oficial de ingreso a la Normal Miguel F. Martínez. Soy el profesor Hugo Adrián Santana Saucedo y me acompaña la maestra Yaresy Rubí Ramos González. En el video de hoy hablaremos del dominio de comprensión lectora. ¿Qué aborda este dominio? ¿Cómo aparece en su examen? Van a estar leyendo algunos textos, algunas oraciones en las cuales tendrán que analizar el significado, la intención, que es lo que conocemos como el mensaje o intención del texto. Específicamente en 4 áreas que son: en el mensaje del texto abordaremos 2. Primero, el mensaje explícito y después el mensaje implícito. En la intención hablaremos de la adecuación a la función y el propósito del texto. Vamos ahora con el primero de los 4 temas, el mensaje explícito. ¿Qué características tiene el mensaje explícito, maestro Hugo? Cuando estamos frente a un texto que se entiende, que es claro, que evidente, que no necesita mucha explicación para que entendamos lo que nos quieren decir, es cuando decimos que estamos frente a un texto de mensaje explícito. No necesita una doble interpretación, no hay algo intermedio, no, es claro. Es directo. Lo que dice el emisor es fácil de entender. Vamos a ver 3 ejemplos en donde podemos identificar algunas de estas características. Así es. Están en la diapositiva anterior. Así es, tenemos 3. El primero dice: la vacuna del COVID-19 está lista para aplicarse en nuestro estado. La escuela normal está ofreciendo cursos de preparación para sus futuros alumnos. El examen de admisión se presentará en línea. Estas 3 oraciones son directas, entendibles. A esto nos referimos con características del mensaje explícito. Para abordar la temática del mensaje, la dividimos en 3 ejes. El primero de esos 3 es estructura de secuencias narrativas. Y si esto nos resulta un poco extraño, es muy sencillo y ya lo conocemos. ¿A qué nos referimos, maestra? Claro que sí, son los diferentes tipos de textos en los que podemos encontrar el mensaje explícito. Tenemos descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos, dialogados y persuasivos. Primero, los descriptivos. Los encontramos en reportajes, ya sea en periódico o en internet, guías turísticas y hasta en la poesía. ¿Qué características tienen los textos descriptivos, maestro Hugo? Los textos descriptivos son los que nos ayudan a identificar a través del uso de adjetivos, de adverbios, las características, visualizar cómo es la persona, el animal o la cosa de la que se está hablando. Por ejemplo, el examen fue extenso, sencillo y en línea. Mi perrito es pequeño, con manchas blancas y muy inquieto. Como podemos ver, el uso variado de adjetivos nos ayuda a visualizar en nuestra mente cómo fue el examen y cómo es el perrito de la oración. Ahora seguimos con los textos narrativos. Normalmente son relatos ya sea reales o imaginarios, tales como los cuentos, los textos de historia y las leyendas, que relatan qué ocurrió, dónde ocurrió y quiénes estuvieron involucrados. Así es, maestra. Pasamos ahora a los textos argumentativos, que son los que nos sirven para defender o rebatir una postura, una opinión o un punto de vista. Se componen de 3 partes. La primera es la exposición de la tesis o el punto de vista que queremos manifestar, que queremos sostener. Este debe de ser claro, debe de ser breve, de manera que permita después desarrollar la argumentación a través de oraciones y sentencias que le den fortaleza a este punto de vista, esos datos, esa información que le dará sustento. Cerramos con una conclusión que es el resumen de todas las oraciones expuestas.
Esta es la manera en la que normalmente nos vamos a encontrar los textos argumentativos. Maestra, ¿en dónde podemos encontrar los textos argumentativos? Claro que sí, los encontramos en artículos de opinión, en discursos de oratoria o políticos, en ensayos y en las valoraciones que se hacen. ¿Cierto, maestro Hugo? Es correcto. En las valoraciones de empleo, cuando se quiere contratar a alguien o se le quiere hacer alguna promoción, es importante que esté bien justificado y argumentado las razones por las cuales se está proponiendo ese empleo o esa promoción. Pasamos ahora a los textos expositivos. Estos son los que comúnmente estamos en relación durante nuestra vida académica porque son los que nos explican un concepto. Nos quieren decir qué es algo, ¿verdad? Un ejemplo sería, la actual pandemia ha representado una oportunidad para replantearse procesos y concepciones de vida en toda la sociedad. Esto se evidencia al ver la dinámica novedosa de clases a distancia y reuniones virtuales. Aquí nos explica cómo es que la pandemia llegó a cambiar el juego en las clases. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de textos expositivos? Es sencillo, los conocemos de toda la vida. En la educación básica y en el bachillerato estuvieron frente a libros de texto que les exponían información para sus diferentes asignaturas. También los encontramos en artículos de divulgación y en diccionarios o enciclopedias. Ahora tenemos los textos dialogados. Los textos dialogados son muy sencillos de identificar, ya que se tratan de aquellos en donde hay un intercambio de información. Vamos a representar uno de ellos. Disculpe, joven, ¿podría decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Eso depende del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes. Esta interacción que tuvimos es un ejemplo claro de un texto dialogado que podemos encontrar, y seguramente han visto, en conversaciones escritas, entrevistas, obras de teatro, en los guiones. En esos guiones para representar obras o películas, ahí vemos los textos dialogados. Ahora hablamos de los textos persuasivos. Estos son fáciles de identificar porque nos tienden a convencer de algo, de comprar algo, de publicidad, de política. Aquí tenemos un ejemplo. Lleven los sartenes Special, los únicos que cuentan con recubrimiento de platino que hace que su comida sea saludable y libre de teflón. Bríndele a su familia la oportunidad de alimentarse sanamente y libre de químicos que pueden afectar su salud. El texto nos quiere convencer de comprar estos sartenes por sus diferentes características. ¿Dónde los podemos encontrar, maestro Hugo? En publicidad como la que nos acaba de compartir la maestra Yaresi, comerciales y también en los discursos políticos, ya que en ambas situaciones el emisor quiere convencer al receptor de que realice una acción. Por una parte, consumir un producto y por otra parte, votar por cierto candidato. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a comenzar la práctica que tendrán que hacer para su examen. Este es un ejemplo relativo de alguna situación que se pueden encontrar en el examen 2. Así es, el reactivo dice: ¿a qué tipo de texto corresponde el siguiente fragmento? El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. H. Quiroga. Tenemos 4 opciones, ¿verdad, maestro Hugo? Efectivamente, y para identificar cuál es la correcta, te pido que analices el texto y la información que hemos compartido anteriormente para que trates de encontrar la respuesta correcta. Una vez que hayas hecho esto, vamos a ver cuál es la respuesta que se debió haber elegido. Si analizamos la opción A, nos damos cuenta que dice texto expositivo. En este texto se nos está haciendo la representación de una situación, de un lugar, por lo que no se nos está compartiendo la información en la que hicimos énfasis en la explicación de textos expositivos. La segunda opción es texto argumentativo. No se está defendiendo ninguna postura, porque tampoco es la respuesta correcta. La opción C, texto narrativo,
sí encaja porque en esta, como mencioné anteriormente, en este extracto se está representando el comienzo o parte de una situación, de un evento, de algo que va a pasar o que ya pasó, por lo cual entra dentro de los textos narrativos y la respuesta correcta es la C. El último inciso era texto persuasivo y no se está tratando, como vimos en la explicación de este tipo de textos, de que alguien compre algo, o elija algo o tome alguna decisión, por lo que tampoco es una respuesta correcta. Pasamos a la siguiente sección, que es características de personajes, ambientes y acciones. Esto corresponde al segundo de los ejes en que dividimos la temática de mensaje expositivo. Maestra, ¿a qué nos referimos con estos conceptos? Claro que sí. En esta parte del examen les preguntarán a ustedes sobre estas características que también son conocidas como elementos del mundo narrado, como son los personajes, ambientes y acciones. Vamos a ver un poquito más de los personajes, maestro Hugo. Como bien sabrán, los personajes de un texto son los protagonistas de la historia. Son quienes aparecen, son quienes realizan las acciones, son quienes aprenden las lecciones de la historia y se dividen en dos: aquellos que son los principales, en quienes recae el peso de la narración, y los secundarios, que dan apoyo o ayudan a entender mejor lo que le pasa a los principales. La segunda parte de los elementos narrados son los ambientes. Claro que sí, y el ambiente es el lugar físico donde se desarrollan todas estas acciones que vamos a ver más adelante y donde dan lugar los personajes, ya sea principales o secundarios. La tercera parte de los elementos del mundo narrado es la que corresponde a las acciones. Lo que sucede. ¿Qué pasa en el cuento? ¿Qué pasa en la historia? ¿Qué sucede en la leyenda? También, al igual que con los personajes, tenemos hechos o acontecimientos que son principales, fundamentales, y aquellos que son secundarios, que si los omitimos o no se leen, de cualquier forma se entiende la historia. En cambio, los principales, esos sí que tienen que aparecer, porque de lo contrario, la historia tal vez pierda parte de su coherencia o de su sentido. Así es. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido de estas características en el siguiente reactivo. En el cuento de Caperucita Roja, ¿quiénes son los personajes principales de la historia? Y tenemos aquí una numeración: 1 la mamá, 2 el lobo, 3 la niña y 4 el narrador. En las respuestas tenemos combinaciones de dos personajes. Recordando lo que ya vimos, los personajes principales son los que llevan más acción y los que no pueden apartarse de la historia y tienen más peso en ella. Por lo tanto, podemos concluir que la respuesta correcta son los que engloban el número 2 y el 3. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la C, 2 y 3. Llegamos al tercer eje, a la tercera parte en la que hemos dividido el mensaje explícito. Y esta corresponde a la que se denomina información concreta en los textos. Estamos hablando de los datos, hechos, explicaciones, opiniones. Esa información que responde a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y quién. Vamos a analizar un poco más de esta parte. Vamos a empezar con un reactivo, porque en tu examen te pueden pedir un dato explícitamente. Por ejemplo, aquí tenemos la lectura que dice: el descubrimiento de América aconteció el 12 de octubre de 1492, con la llegada a América de una expedición española dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. La pregunta dice: ¿en qué año ocurrió el descubrimiento de América? Explícitamente nos está diciendo la lectura que fue el 12 de octubre de 1492. Aquí es donde nos preguntan cuándo sucedió. Es correcto, es importante que leamos bien la pregunta que se nos está haciendo, que veamos qué es lo que está pidiendo el reactivo, porque dentro de toda la información que aparece en el texto, la forma en la que está escrita la pregunta puede dar pie a confusiones o a que elijas una respuesta que no es la correcta.
Esperamos que con esta información puedas practicar, puedas estudiar más para tu examen de ingreso a la normal. Te invitamos a revisar el link que está abajo para que puedas practicar y también te invitamos a seguir viendo esta serie de videos que la Escuela Normal preparó para tu examen. Éxito.